Tipos de relaciones entre tablas. Vale, solo hay 3 tipos de relaciones entre tablas. Uno a muchos, que es la más sencilla y la más común. Muchos a muchos, segundo tipo. Y tercer tipo, uno a uno. Solo hay estos 3 tipos de relaciones entre tablas. Uno a muchos, muchos a muchos y uno a uno. Las relaciones entre tablas siempre las vamos a establecer entre 2 tablas. Vamos a empezar por la más sencilla, que es la uno a muchos. Este tipo se da cuando una fila de la primera tabla puede estar relacionada con muchas filas de la segunda tabla, pero una fila de la segunda tabla solo está relacionada con una fila de la primera. Es decir, si consideramos que una película solo puede tener un único género, este sería el tipo de relación que existe entre la tabla género y la tabla películas, de la figura 4.4, ya que, por ejemplo, el género drama tiene varias películas relacionadas que son de dicho género, pero dada una película solo está relacionada con un género. Es decir, si nos volvemos a esta imagen, aquí teníamos la tabla de los géneros y aquí la tabla de las películas. Para decidir el tipo de relación que hay entre 2 tablas, siempre tenemos que hacer la misma pregunta. Siempre vamos a hacer la misma pregunta. Cogemos la primera tabla, que en este caso es la tabla géneros, ¿vale? Y preguntamos, una fila de esta tabla, ¿con cuántas filas de la otra tabla se puede relacionar? Una fila de esta tabla, es decir, un género, ¿con cuántas filas de la tabla películas se puede relacionar? Es decir, un género, ¿cuántas películas puede tener? ¿Una o muchas? Pues está claro que un género puede tener muchas películas, puede haber muchas películas del mismo género. Y al contrario, hacemos la misma pregunta. Nos vamos a la tabla películas y decimos, una película, ¿a cuántos géneros puede pertenecer? ¿A uno o a muchos? En este caso, solamente a uno. Una película solo la podemos clasificar como si fuera de un único género. Por lo tanto, sería una relación 1 a muchos. Alguien podría decir, bueno, pero es que una película puede ser de ciencia ficción y al mismo tiempo de aventuras. Podría pertenecer a 2 géneros a la vez. Y sí, en el mundo real eso es correcto. Una película puede tener cosas de 2 o más géneros a la vez. Pero cuando nosotros vayamos a decidir el tipo de relación entre 2 tablas, siempre nos tenemos que ajustar a las condiciones del problema que tengamos en ese momento. Es decir, una cosa es el mundo real y otra cosa son las condiciones con las que nosotros tenemos que trabajar y que tenemos que manejar. Y en este caso se ha decidido, porque se ha decidido así y ya está, que una película solo puede pertenecer a un género, a una categoría de películas. Por lo tanto, una película solo puede relacionarse con un género. Una fila de esta tabla solo se puede relacionar con una fila de esta otra. Cualquier fila de esta tabla, si os fijáis, solo está relacionada con una fila de la tabla géneros. Si cogemos cualquier fila de la tabla películas, por ejemplo la película Gladiator, vemos que es de género histórico y no es de ningún otro género. Por lo tanto, la película Gladiator solo está relacionada con una fila de la otra tabla. En este caso, todas las películas están clasificadas, ¿de acuerdo? Todas las películas tienen su género ya establecido. Si nos vamos a la otra tabla, vemos que hay algunas filas, por ejemplo aventuras, que solo están relacionadas con una única fila de la otra tabla. ¿Eso qué quiere decir? Pues que solo tenemos en nuestra base de datos
una película que es de aventuras, pero podríamos tener más. Por ejemplo, de drama. De drama, como veis, hay muchas películas. Una fila de la tabla géneros está relacionada con muchas filas de la tabla películas. Incluso tenemos una fila de la tabla géneros, comedia, que si os fijáis no está relacionada con ninguna de las filas de la otra tabla. Es decir, en nuestra base de datos no tenemos ninguna película del género comedia, pero eso no significa que no pueda existir este género. ¿De acuerdo? En este caso, tal como vamos a implementar luego la relación, todas las películas tienen que pertenecer a un género. Si no lo hacemos así, la base de datos nos dará error, ¿vale? Cuando vayamos metiendo alguna película en la tabla, una película nueva, siempre habrá que asignarle un género, pero eso será cuando ya esté establecida la relación entre las dos tablas. De momento todavía no. Vale, esto es la relación uno a muchos, que es la más sencilla. Más o menos así vamos comprendiendo en qué consiste, cómo funciona. Que una fila puede estar relacionada con muchas filas de la otra, pero al revés, solamente una fila puede estar relacionada solamente con otra fila de la otra tabla. Bueno, muchos a muchos. El segundo tipo de relación. Esta clase de relación ocurre cuando una fila de la primera tabla puede estar relacionada con muchas filas de la segunda, y una fila de la segunda tabla puede estarlo con muchas filas de la primera. Un ejemplo de este tipo lo tenemos en la relación entre la tabla películas y la tabla intérpretes, porque dada una película en particular, puede tener muchos intérpretes y viceversa. Dado un intérprete, este puede haber intervenido en muchas películas. Si vamos a ver la tabla que teníamos antes, aquí tenemos la tabla películas otra vez y aquí tenemos la tabla intérpretes. Pues vemos que si hacemos otra vez las mismas preguntas de antes, una fila de esta tabla, ¿con cuántas filas se puede relacionar de la segunda? Y una fila de esta tabla, ¿con cuántas filas se puede relacionar de la primera? Pues en este caso vemos que un actor, por ejemplo, Liv Tyler ha trabajado en dos películas de las que tenemos en nuestra tabla. Por lo tanto, cualquier fila de la primera tabla puede estar relacionada con varias filas de la segunda tabla. Por ejemplo, Harrison Ford ha trabajado en 3 películas de las que tenemos. Por lo tanto, una fila está relacionada con 3 filas de la segunda tabla. Vamos a verlo al revés. Una fila de la segunda tabla, ¿con cuántas filas puede estar relacionada de la primera? Es decir, en una película, ¿cuántos actores han intervenido? Pues, por ejemplo, en Gladiator, aquí solo tenemos marcado como que ha intervenido Russell Crowe. La Comunidad del Anillo solo tenemos que ha intervenido Viggo Mortensen. Bueno, me he equivocado. En la Comunidad del Anillo tenemos que ha intervenido Viggo Mortensen, pero también tenemos a Liv Tyler, ¿vale? En la Comunidad del Anillo está claro que han intervenido 2 actores, un actor y una actriz, de los que tenemos en nuestra tabla. Si tuviéramos muchos más actores en nuestra tabla, seguramente veríamos muchas más relaciones de este tipo, es decir, que una fila de la segunda tabla puede estar relacionada con varias filas de la segunda. E incluso tenemos el caso de que puede haber alguna película, como Rocky, que no la tengamos relacionada con ningún actor, pues porque no tengamos en nuestra lista de actores ninguno de los que han intervenido en Rocky. Incluso podemos tener algún actor, como Keanu Reeves, que no aparezca en ninguna de las películas que tenemos nosotros. Por lo tanto, se pueden quedar filas en cada una de las 2 tablas sin relacionar, ¿vale? En una relación muchos a muchos tenemos que cualquier fila
de una tabla se puede relacionar con una o varias filas de la segunda o incluso con ninguna, es decir, que no tenga ninguna relación con ninguna fila de la segunda. Y al revés igual, cualquiera de las filas de la segunda tabla puede tener relación con una o con varias filas de la otra tabla o incluso que no tenga relación con ninguna. Acordaros que en las tablas, en la relación 1 a muchos, en una de las tablas una fila podía estar relacionada con una o varias o con ninguna, por ejemplo comedia, no está relacionada con ninguna, pero al revés siempre era obligatorio que una fila estuviera relacionada al menos con una de la otra tabla. Si os fijáis, todas las películas están relacionadas con alguna fila, con algún género. ¿De acuerdo? Es una diferencia importante. Vale, relación 1 a 1, relación 1 a muchos, relación muchos a muchos. Nos queda la relación 1 a 1. Este tipo de relación aparece con menos frecuencia. ¿Vale? Esta es, menos frecuente, es más difícil de encontrar. Y sucede cuando una fila de la primera tabla solo puede estar relacionada con una fila de la segunda. Y una fila de la segunda tabla solo puede estar relacionada con una de la primera. Un ejemplo de este tipo de relaciones podría ser una tabla con países y otra tabla con jefes de gobierno, dado que normalmente un país solo tiene un jefe de gobierno y un jefe de gobierno lo es solo de un país. ¿Vale? En una relación 1 a 1 tenemos dos tablas, una fila de una tabla solo puede estar relacionada con una única fila de la segunda y al revés igual, una fila de una tabla se puede estar relacionado con una fila de la otra. No hay más posibilidades. Como digo, este tipo de relación es menos frecuente. Más adelante veremos más ejemplos de esta relación. Pero bueno, estos son los tres tipos de relaciones que existen. No hay más, solo hay estos tres. 1 a muchos, muchos a muchos y 1 a 1. Y los tres son importantes y los tenéis que conocer los tres. 1 a muchos, muchos a muchos y 1 a 1.